Después de recibir un ascenso y un gran aumento de sueldo, mi marido me dijo con arrogancia: tus padres son tu problema. Tu dinero es tu dinero, y mi dinero es mi dinero. Al escuchar eso, simplemente sonreí, y de inmediato, detuve los 2.500 euros al mes que le daba en secreto a su familia. Una semana después, toda su familia entró en pánico porque no podían pagar sus deudas a plazos, y mi marido se puso histérico. Aquella noche, el viento en Madrid soplaba más frío de lo habitual. Se escuchó el rugido de un coche entrando en el patio, seguido por el sonido de la verja de hierro cerrándose con cierta brusquedad. Lucía, que estaba arreglando los platos en la mesa del comedor, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. Se alisó la ropa por un momento y caminó hacia la puerta principal para recibir a su esposo. Alejandro entró en la casa con el pecho henchido de orgullo y una amplia sonrisa que claramente era forzada. Sus pasos eran firmes, como si hubiera conquistado el mundo ese día. Lucía lo recibió con una dulce sonrisa como siempre. Le tendió la mano a su marido y le dio 2 besos en las mejillas como muestra de cariño y respeto. Alejandro apenas habló al entrar, solo resopló suavemente. Dejó su maletín en una silla de la sala y se dirigió directamente al comedor. Lucía había preparado la cena con mucho esmero. Sirvió los platos favoritos de su esposo, de los cuales él siempre se quejaba cuando no estaban en la mesa, pero había algo extraño en la actitud de Alejandro esta noche. No se sirvió comida de inmediato, ni elogió el aroma de lo que su esposa había cocinado. En cambio, se sentó recostado en la silla, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Lucía con desprecio. Lucía, escucha atentamente lo que voy a decirte esta noche, comenzó Alejandro. Su voz estaba llena de orgullo, énfasis y arrogancia. Hoy es el día más histórico de mi carrera en la empresa. El director general me llamó a su despacho. A partir de hoy, he sido nombrado oficialmente gerente de marketing. Y lo más importante, mi sueldo ha subido drásticamente a 5.000 euros al mes. Es una cantidad enorme, ¿no crees? Lucía sonrió de todo corazón al escuchar las buenas noticias. Como una esposa que siempre había apoyado a su pareja desde el principio, naturalmente se alegraba por el éxito de Alejandro después de muchos años de quejarse de su trabajo. Gracias a Dios, mi amor. Estoy muy feliz por ti. Seguramente es por todo tu esfuerzo en la oficina. Espero que en tu nuevo puesto seas aún mejor, que tus responsabilidades se consoliden y que haya más abundancia para nuestra familia. Alejandro soltó una risa burlona tras escuchar las palabras de su esposa. Inclinó su cuerpo hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. Miró fijamente a Lucía. Por supuesto que es gracias a mi propio esfuerzo. ¿Quién más se rompe la espalda trabajando todos los días desde la mañana hasta la noche? Tú, en cambio, eres una mujer que se queda en casa todo el día. Ya que mi sueldo es grande, quiero implementar una nueva regla en esta casa. Lucía frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo su expresión tranquila y serena. ¿A qué nueva regla te refieres, mi amor? ¿Tiene algo que ver con mis padres en el pueblo?, preguntó Lucía con cautela. De hecho, ella planeaba hablar sobre sus padres esa misma noche. Su padre, Fernando, estaba enfermo y necesitaba un tratamiento regular que no era barato. Mientras tanto, su madre, Teresa, tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. Lucía esperaba que, con el aumento de sueldo de su marido, pudieran reservar unos pequeños fondos para ayudar a sus padres. Al escuchar que Lucía mencionaba a sus padres, el rostro de Alejandro se ensombreció de inmediato. El fastidio era evidente en sus ojos. Miró a su esposa con frialdad. Ahí lo tienes. Eso es exactamente lo que quiero dejar claro esta noche. Ni se te ocurra pensar que por mi nuevo sueldo de 5.000 euros tienes libertad para pedirme dinero y mantener a tus padres enfermos. Escúchame, Lucía. Sí, gano 5.000 euros, pero recuerda, tus padres son tu responsabilidad. Tu dinero es tuyo y mi dinero es mío. Tengo que centrarme en las necesidades de mi madre y mi hermana. Doña Marta e Isabela necesitan más de mi ayuda ahora porque soy el único hijo varón, su héroe y su orgullo. Lucía se quedó de piedra ante las crueles palabras que acababan de salir de la boca de su marido. Le dolió en el alma la arrogancia y la ingratitud del hombre con el que se había casado. Para Alejandro, ganar 5.000 euros era suficiente para sentirse el rey del mundo, con derecho a menospreciar a cualquiera, incluida la familia de su esposa, que estaba pasando por una prueba difícil. Si Alejandro tan solo abriera los ojos, descubriría un gran secreto que Lucía llevaba ocultando mucho tiempo, para proteger la dignidad de su marido. Tus padres están enfermos, ¿verdad?
entonces búscate la vida y tu propio dinero para curarlos. Puedes vender tapas o hacer cualquier cosa que te dé algunas monedas. Para que quede claro, te prohíbo usar un solo céntimo de mi sueldo para ellos. Este sueldo es fruto de mi valioso sudor, así que tengo todo el derecho a administrarlo como quiera sin tu interferencia. A partir de este momento, cada uno se hace cargo de su propia familia, continuó Alejandro, elevando la voz y enfatizando cada palabra. Lucía no lloró. No mostró la tristeza, la súplica ni la rabia que Alejandro probablemente esperaba ver para satisfacer su ego. Solo una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa tranquila que ocultaba miles de significados. Miró directamente a los ojos de su marido. Respiró hondo y respondió con una voz suave pero sumamente firme. Está bien, mi amor, si esa es tu decisión. A partir de ahora cada uno se hará cargo de su familia. Estoy totalmente de acuerdo con tu nueva regla. Tu dinero es tu derecho, y mi dinero es mi derecho. Mis padres serán mi responsabilidad personal, y tu madre y tu hermana serán tu entera responsabilidad a partir de hoy, dijo Lucía, sin una pizca de duda. Alejandro sonrió con gran satisfacción ante la respuesta de su esposa, a quien consideraba sumisa e indefensa. Se sentía el más poderoso y el gran ganador de la noche. Sin añadir una palabra más, ni dar las gracias, Alejandro se levantó bruscamente de la silla. Ni siquiera tocó la deliciosa comida que su esposa se había esforzado en preparar. Caminó con arrogancia hacia el dormitorio para descansar, dejando a su esposa sentada sola en el comedor, que de repente se había quedado en silencio. Cuando se aseguró de que su marido había entrado en la habitación y cerrado la puerta, Lucía se levantó para recoger la mesa. Guardó toda la comida en recipientes y lavó los platos con movimientos metódicos. Ni una sola lágrima rodó por sus mejillas. Después de asegurarse de que toda la cocina estaba limpia y ordenada, caminó lentamente hacia su pequeña oficina, en un rincón de la casa. Se sentó en su silla y cogió su smartphone, que estaba sobre la mesa de madera. Lucía desbloqueó su teléfono y entró en la aplicación de su banco. Sus dedos presionaron rápidamente varios menús hasta llegar a la sección de transferencias mensuales programadas. En la brillante pantalla de su teléfono se veía claramente una transferencia automática que siempre se ejecutaba el primer día del mes. El destino de esa transferencia era una cuenta a nombre de doña Marta. La cantidad indicada allí era de 2.500 euros. La verdad era que, durante sus años de matrimonio, Lucía siempre había enviado 2.500 euros a principios de mes directamente a la cuenta de su suegra. Esa gran suma era lo que doña Marta e Isabela utilizaban para pagar las cuotas de artículos caros, comprar ropa en boutiques y comer en lugares exclusivos. Alejandro no sabía nada de esto. En su arrogancia, pensaba que su familia disfrutaba de una vida lujosa gracias a los 300 euros que él les daba cada mes. Alejandro nunca intentó usar la lógica ni se dio cuenta de que su antiguo sueldo no era nada comparado con los gastos de su derrochadora madre y su hermana. Lucía miró fijamente la pantalla de su teléfono en silencio durante unos minutos. Su mente voló hacia el pasado. Recordó cómo doña Marta siempre la insultaba, llamándola una esposa inútil solo porque siempre estaba en casa. Recordó cómo Isabela la miraba con desprecio porque Lucía siempre vestía de forma sencilla y no usaba marcas de diseñador. Y esta noche, la extrema arrogancia de su marido fue la gota que colmó el vaso. La paciencia de Lucía se había agotado. Sin dudarlo, Lucía presionó el botón de cancelar en la transferencia regular programada. Inmediatamente, apareció un cuadro de advertencia en su pantalla, confirmando si realmente quería cancelar la transacción. Con total firmeza, Lucía presionó el botón de confirmar. En tan solo unos segundos, la transferencia automática de 2.500 euros mensuales fue cancelada oficialmente por el sistema bancario. A partir del mes siguiente y de los venideros, ninguna gran suma de dinero entraría mágicamente en la cuenta de doña Marta. Todos los grifos de financiación se habían cerrado. Lucía volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Se recostó en la silla y miró por la ventana oscura. Una sonrisa irónica se dibujó de nuevo en sus labios. Estaba harta de reprimir siempre su propio ego y de fingir ser débil solo para proteger los sentimientos de un hombre que no sabía valorarla. Era hora de dejar que el mundo real le hablara directamente a su marido. Vamos a ver hasta dónde llega tu dinero para salvar a tu familia, mi amor. Vamos a ver si ese sueldo de 5.000 euros del que tanto te enorgulleces puede pagar todas las cuotas de tu madre y el lujoso estilo de vida de tu hermana, susurró Lucía en el silencio de la noche. Esa noche marcó un límite claro en su vida matrimonial. Lucía había tomado una decisión firme e irrevocable.
Ya no permitiría ser la sombra que siempre cubría las debilidades financieras de su marido. Daría un paso atrás y dejaría que Alejandro se enfrentara al mundo real del que ella lo había estado protegiendo con su propio dinero. El sol brillaba intensamente por la ventana del dormitorio cuando Alejandro se preparaba para ir a la oficina. Se arregló el cuello de la camisa frente al espejo mientras seguía sonriendo con orgullo ante su propio reflejo. Sentía que era el hombre más exitoso y respetable del lugar. Lucía, despierta desde la madrugada, lo observaba en silencio. Ya había preparado el desayuno y una taza de té caliente en la mesa. Alejandro salió de la habitación, bebió su té rápidamente y se despidió sin hablar mucho. Se marchó con la cabeza bien alta, sin saber que ese era el comienzo del colapso del mundo de fantasía que había construido. Lucía se quedó en la puerta, observando cómo el coche de su marido se alejaba lentamente. Luego cerró la puerta y echó la llave por dentro. Tras asegurarse de que la casa estaba en silencio, comenzó el verdadero trabajo de Lucía. Caminó de regreso a su oficina, en el rincón de la casa. La habitación parecía sencilla por fuera, pero por dentro tenía un moderno equipo informático y montones de documentos de negocios perfectamente organizados. Lucía encendió su ordenador y empezó a revisar los cientos de correos electrónicos que habían llegado desde la noche anterior. Esta era la verdad, que durante mucho tiempo había estado oculta a los ojos de Alejandro y su familia. Lucía no era solo una ama de casa que esperaba el dinero de su marido. Era una exitosa empresaria de comercio electrónico con clientes de diferentes países. Su negocio de venta de productos, que había empezado en la universidad, había crecido y ahora atendía a clientes de todo el mundo. Los ingresos diarios de Lucía podían alcanzar miles de euros. Sus ganancias en un mes superaban con creces lo que Alejandro ganaba en un año. Sin embargo, Lucía había elegido vivir de manera sencilla. Llevaba ropa normal, conducía un coche discreto y nunca presumía de su riqueza en las redes sociales. Hizo todo eso porque amaba profundamente a Alejandro y no quería que él se sintiera inferior. En la cultura tradicional en la que vivían, a menudo el orgullo y la dignidad de un hombre se veían heridos cuando descubría que su esposa ganaba más que él. Por esta razón, Lucía optó por ceder y mantenerse en la sombra. Dejaba que Alejandro sintiera que era el héroe y el principal pilar financiero de la familia. Para mantener la paz, Lucía asumía en secreto los gastos de la familia de Alejandro. Ella sabía que el antiguo sueldo de Alejandro no era suficiente para cubrir las exigencias de doña Marta, que siempre aspiraba a un alto nivel de vida. A su suegra le encantaba reunirse con su exclusivo club de amigas sociales, presumir de joyas nuevas y comprar bolsos caros. Mientras tanto, su cuñada Isabela siempre pedía productos de belleza de lujo para presumir ante sus amistades. Para que Alejandro no se preocupara y no sintiera que había fracasado como hijo, Lucía tomó la iniciativa de transferir grandes sumas de dinero cada mes a la cuenta de su suegra, en secreto. Lamentablemente, su extraordinario sacrificio fue correspondido con insultos y una arrogancia barata que Alejandro le arrojó la noche anterior. Lucía se había dado cuenta de que su amabilidad solo había creado sanguijuelas en su propia familia y decidió cortarles la fuente de fondos de forma permanente. Mientras tanto, en un lugar alejado de la casa de Lucía, en uno de los centros comerciales más grandes y lujosos de Madrid, doña Marta e Isabela paseaban con total arrogancia. Su forma de vestir llamaba la atención. Llevaban gafas de sol oscuras y enormes, y cargaban bolsas de compras de diferentes tiendas. Hoy era principios de mes, el momento que siempre esperaban. Hoy era el día exacto en que automáticamente aumentaría el saldo de sus cuentas. Entraron en una boutique de ropa, y bolsos famosa por vender artículos a precios desorbitados. Isabela corrió inmediatamente hacia la estantería, que mostraba la última colección de bolsos. Tomó un bolso de cuero auténtico y se lo mostró a su madre con los ojos brillantes. Por su parte, doña Marta estaba ocupada eligiendo varios pares de zapatos de tacón alto exhibidos en las vitrinas. Los empleados de la tienda las atendieron con suma educación. Les ofrecieron bebidas y elogiaron sus elecciones. A doña Marta siempre le encantaba este trato especial. Sentía que la respetaban y la reconocían como una mujer rica cada vez que derrochaba dinero en lugares caros. Después de casi 2 horas dando vueltas, reunieron todas sus compras en la caja. «Haz la cuenta total, señorita. No te equivoques. A mi hija realmente le encanta la colección de vuestra tienda», dijo doña Marta con una voz deliberadamente alta para que los demás clientes la escucharan. Miró a su alrededor con una sonrisa de orgullo. La cajera, con su impecable uniforme,
sonrió amablemente y comenzó a escanear el precio de cada artículo. El total es de 8.555 euros. Señora, ¿desea pagar con tarjeta o en efectivo?, preguntó cortésmente la cajera. Doña Marta se rió suavemente, como si esa cantidad no fuera un gran problema para ella. Abrió su gruesa cartera, sacó una tarjeta de pago que parecía muy exclusiva y se la entregó a la cajera con un gesto elegante. Con tarjeta, señorita. Pásala. No te preocupes por el límite de saldo, dijo. La cajera tomó la tarjeta y la insertó en el datáfono. Tecleó la cantidad a pagar y esperó el proceso de verificación, pero solo pasaron unos segundos antes de que la máquina emitiera un fuerte pitido de advertencia, acompañado de una luz roja intermitente. La pantalla mostró un mensaje claro: transacción denegada. La cajera volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Disculpe, señora, parece que el sistema ha rechazado su tarjeta. ¿Tiene otra tarjeta que pueda usar?, dijo la cajera con tono cuidadoso, intentando no herir los sentimientos de la clienta. Doña Marta se sorprendió por las palabras de la cajera. La sonrisa de orgullo que había estado pegada en su rostro desapareció de repente. Respiró hondo y miró a la cajera con incredulidad. ¿Rechazada? ¿Qué quieres decir? Intenta pasarla bien. Ese límite no se agota normalmente. Seguro que vuestra máquina está estropeada o hay un problema con la red, protestó doña Marta levantando la voz, lo que atrajo la atención de varios clientes. La cajera intentó pasar la tarjeta por tercera vez, pero la máquina la siguió rechazando. Lo he intentado 3 veces, señora. Es el propio banco el que rechaza la transacción. Tal vez no tenga saldo suficiente en su cuenta para un pago tan grande. El rostro de doña Marta se puso rojo de vergüenza. Isabela, que estaba de pie junto a ella, comenzó a ponerse nerviosa y a tirarle de la ropa a su madre. Rápidamente, doña Marta sacó su smartphone del bolso y abrió la aplicación del banco para comprobar su saldo. Sus ojos se abrieron de par en par. Al ver el número escrito en la pantalla, el saldo de su cuenta era de tan solo 30 euros. La gran cantidad de dinero que normalmente entraba automáticamente a principios de mes no estaba. Frotó repetidamente la pantalla de su teléfono, pensando que la aplicación tenía un problema, pero el triste saldo no cambió. Incluso, antes de que doña Marta terminara de asimilar la amarga realidad de que no tenía dinero, su teléfono de repente vibró con fuerza. Una serie de mensajes entraron como una tormenta. Lo mismo le pasó a Isabela. Su teléfono no dejaba de sonar, señal de que llegaban muchos mensajes. Doña Marta abrió los mensajes con manos temblorosas. Todos provenían de diferentes bancos y entidades financieras. El primer mensaje era un aviso de vencimiento de su tarjeta de crédito, con una deuda acumulada de miles de euros. El segundo mensaje era de la financiera de su coche, recordándole que la cuota de su lujoso vehículo no se había pagado este mes y que ya había cargos por mora. Los siguientes mensajes eran cobros de varios préstamos bancarios que aumentaron el dolor de cabeza de doña Marta. Durante mucho tiempo, todas esas aterradoras facturas siempre se pagaban a tiempo gracias a los fondos mágicos de 2.500 euros de Lucía cada mes. Ahora que el flujo de dinero se había detenido, todas las deudas explotaron al mismo tiempo en la cara de doña Marta. Doña Marta e Isabela se quedaron quietas como estatuas frente a la caja. Los empleados, que antes las habían servido con una sonrisa, comenzaron a mirarlas con extrañeza y sospecha. La admiración de antes había sido reemplazada por desprecio. Con el rostro pálido y soportando una vergüenza inmensa, doña Marta le arrebató apresuradamente la tarjeta a la cajera, sin una sola palabra de disculpa. Cogió a Isabela del brazo y salió rápidamente de la lujosa boutique sin llevarse ninguna compra. Su arrogancia había sido destruida en un instante. En la tranquila casa, Lucía, que acababa de terminar sus transacciones de negocios, estaba sentada en su silla mientras bebía té caliente. Sonrió levemente mientras miraba la pantalla de su ordenador. Sabía perfectamente que una gran tormenta estaba azotando en ese momento a la familia de su marido. Había pasado una semana desde la noche en que Alejandro presumió de su aumento de sueldo y aplicó sus propias reglas en su hogar. En esos 7 días, el ambiente en la casa de doña Marta había dado un giro de 180 grados. La enorme casa, que antes estaba llena de risas, arrogancia y planes de compras, ahora parecía un cementerio lleno de tensión. Debido a la interrupción de los fondos regulares, su lujoso estilo de vida se detuvo de golpe. La mesa del comedor, antes llena de comida de restaurantes caros,
Ahora solo servía platos sencillos cocinados con sobras de la nevera. Doña Marta se quejaba cada vez que comía. Sentía que su paladar no merecía comida barata, pero no tenía otra opción, porque el efectivo de su cartera se había agotado y no podía usar sus tarjetas. En la sala, Isabela estaba sentada en el sofá con el rostro fruncido y los ojos hinchados de tanto llorar. Desde la mañana, no había dejado de quejarse y culpar a su madre. Su cita en la clínica de belleza fue cancelada porque no tenía cómo pagar. Sus amigas del círculo social no dejaban de enviarle mensajes, invitándola a verse en cafeterías caras y a planear vacaciones. Pero Isabela solo podía leer esos mensajes con envidia y vergüenza. Se excusó diciendo que estaba enferma para no ir. Para ella, no poder seguir el ritmo de ese estilo de vida era una inmensa humillación. Isabela presionaba continuamente a doña Marta para que pidiera prestado a sus tíos o tías. Pero doña Marta sabía que no les prestarían grandes sumas de dinero. La tensa atmósfera de la casa se rompió de repente con fuertes golpes desde la verja exterior. Los golpes no sonaban como los de un visitante común, sino como un intento de abrir la puerta a la fuerza. Doña Marta se sobresaltó. Su corazón empezó a latir a 1000 por hora. Se asomó desde detrás de las cortinas de la ventana del salón y vio a 3 hombres de complexión fuerte parados frente a su verja. Los 3 hombres iban vestidos formalmente, pero sus rostros parecían feroces. Uno de ellos sostenía una gruesa carpeta llena de papeles. Doña Marta sabía perfectamente quiénes eran. Eran los cobradores de deudas de la financiera, que en los últimos días no habían dejado de enviar mensajes con amenazas a su teléfono. Al verlos, doña Marta le ordenó a Isabela que entrara en la habitación y cerrara la puerta con llave. Con pasos temblorosos y jadeando, doña Marta se armó de valor para salir de la casa y acercarse a la verja. Intentó mantener la calma, usando la dignidad que le quedaba como respetable dueña de casa, pero a ellos no les importaba su apariencia ni su forma de hablar. El hombre al frente mencionó inmediatamente el nombre completo de doña Marta y exigió el pago de la cuota del coche de lujo, aparcado en el garaje, y de las deudas de varias tarjetas de crédito que llevaban mucho tiempo sin pagarse. La voz del hombre era alta y dura, lo que hizo que varios vecinos se asomaran a mirar. Doña Marta se sintió avergonzada. Intentó bajar la voz y pidió más tiempo. Mintió diciendo que su dinero en el banco se había retrasado y que lo tendría en un par de días, pero los cobradores estaban acostumbrados a esas excusas. Rechazaron firmemente la petición de doña Marta y dijeron que, si no pagaba hoy, traerían la orden para confiscar el vehículo por la fuerza. Después de un largo debate frente a la verja, los 3 hombres acordaron darle una prórroga hasta la tarde. Amenazaron con volver con más gente si doña Marta seguía sin pagar. Tras la marcha de los 3 hombres, doña Marta corrió dentro de la casa y cerró la puerta con llave. Se desplomó en el sofá, con todo el cuerpo temblando. Un sudor frío corría por su frente. El miedo, la ansiedad y la vergüenza se mezclaban en su pecho. Nunca imaginó que terminaría en una situación tan vergonzosa. Toda su vida había estado tranquila económicamente porque creía que su hijo era un hombre de éxito capaz de costear todas sus necesidades. No había otra salida. Doña Marta tenía que llamar a Alejandro inmediatamente. Cogió su teléfono con las manos aún temblorosas y marcó el número de su queridísimo hijo. Necesitaba asegurarse de que Alejandro le enviaría dinero antes de que llegara la tarde. Primera llamada, nadie contestó. Segunda llamada, tampoco. A la tercera llamada, se escuchó la voz de Alejandro al otro lado de la línea. Parecía estar ocupado en el trabajo, a juzgar por su tono apresurado y el ruido de fondo típico de una oficina. «¿Qué pasa, mamá? Tengo mucho trabajo aquí en la oficina. Estamos en una reunión. Si no es muy importante, te llamo luego», dijo Alejandro. Al escuchar la voz aparentemente indiferente de su hijo, las emociones de doña Marta estallaron. «Alejandro, esto es urgentísimo. ¿Por qué no ha entrado el dinero en mi cuenta este mes? ¿Sabes qué? Los cobradores de deudas acaban de venir y se han puesto a gritar frente a la verja. Todos los vecinos lo han visto. Ha sido una vergüenza terrible. Soluciona esto y transfiéreme el dinero ahora mismo. Antes de que vuelvan esta tarde a llevarse nuestro coche», gritó doña Marta con voz aguda. En su oficina, Alejandro alejó el teléfono de su oreja. Frunció el ceño, confundido por lo que decía su madre. Acababa de ser ascendido y sentía que había cumplido con su obligación como hijo el mes pasado. «¿De qué dinero hablas, mamá? ¿Qué cobradores? Acaban de subirme el sueldo este mes. El mes pasado te di los 300 euros de siempre».
¿Acaso no es suficiente para vuestros gastos diarios tuyos y de Isabela? Si no alcanza, os daré un poco más de mi nuevo sueldo este mes. De repente, el otro lado de la línea se quedó en silencio. Doña Marta pensó que tenía un problema de audición. ¿300 euros? Alejandro, ¿crees que 300 euros son suficientes para los caprichos de Isabela, la letra del coche y las de mis tarjetas de crédito? Durante años, siempre he recibido exactamente 2.500 euros a principios de mes. ¿Por qué de repente ha dejado de llegar este mes? Lo haces a propósito para humillarme frente a mis amigas del club, respondió doña Marta en tono alto. Por la desesperación, habló sin pensar. Alejandro se quedó helado en su silla. La mano con la que sostenía el teléfono se le enfrió. ¿2.500 euros? ¿De qué estás hablando, mamá? Yo nunca he tenido esa cantidad de dinero para darte cada mes. Mi antiguo sueldo ni siquiera llegaba a eso. ¿Quién te ha estado enviando tanto dinero?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Un mal presentimiento empezó a arrastrarse por su mente. Doña Marta, llena de ansiedad y rabia, no notó lo extraño en la pregunta de su hijo. Respondió en voz alta. Pues claro que desde la cuenta de Lucía, cada primer día de mes, siempre entraban 2.500 euros a nombre de tu mujer. Yo pensaba que era tu dinero, y que solo lo pasabas por su cuenta porque estabas muy ocupado. Ahora, ordénale a tu mujer que envíe el dinero. No me importa. Necesito recibir ese dinero hoy mismo. Doña Marta colgó la llamada bruscamente. En su fría oficina, Alejandro sintió que se quedaba sin aire. Su rostro palideció, más blanco que una hoja de papel. Miró al vacío sobre su escritorio. La verdad le había golpeado con una fuerza brutal, destrozando todo el orgullo y el ego que había construido. 2.500 euros al mes durante años. Desde la cuenta de Lucía. Esos hechos formaron una aterradora realidad para él. Durante mucho tiempo, el lujo de su familia, los halagos de su madre y su propio orgullo como hijo exitoso, todo había sido financiado en secreto por la mujer, a la que había insultado y menospreciado apenas unas noches atrás. La mente de Alejandro era un caos. Ya no podía concentrarse en su trabajo. Dejó a un lado los informes amontonados en su mesa. Se frotó la cara repetidamente, intentando convencerse a sí mismo de que había escuchado mal a su madre, de que todo era un gran error. Pero todas las pruebas y la lógica empezaron a cobrar sentido en su cabeza. El estilo de vida de su madre, los artículos de marca de su hermana y el coche de lujo aparcado en la casa de su madre. Era imposible pagar todo eso con los 300 euros que él les daba. Alejandro le pidió permiso a su jefe para irse temprano, alegando una urgencia familiar. Rápidamente fue al aparcamiento, arrancó su coche y condujo a toda velocidad hacia su casa. Durante el trayecto, Alejandro sintió una mezcla de inmensa vergüenza y una ira ardiente. Como un hombre con un alto sentido del machismo y el orgullo, descubrir que su esposa era, de hecho, el principal sostén de su familia fue una fuerte bofetada que derrumbó su dignidad. En lugar de estar agradecido por el sacrificio de Lucía, el ego de Alejandro transformó su vergüenza en ira. Sentía que Lucía lo había engañado, que se había burlado de él, y lo había hecho quedar como un tonto a propósito. Sentía que su esposa había dejado de enviar el dinero deliberadamente justo cuando él presumía de su nuevo puesto, solo para arruinar su felicidad. El coche de Alejandro entró en el patio con un fuerte chirrido de neumáticos. Apagó el motor, dio un portazo y entró en la casa dando grandes zancadas y respirando agitadamente. Al abrir la puerta, encontró una casa sumamente silenciosa y pacífica. El aroma del ambientador floral flotaba suavemente en el aire. En el salón, Lucía estaba sentada en el suave sofá. Estaba leyendo un grueso libro mientras tomaba sorbos de una taza sobre la mesa. Su apariencia era muy elegante y pulcra, y su rostro reflejaba una paz extraordinaria. La calma que Lucía proyectaba avivó aún más el fuego en el pecho de Alejandro. «Lucía, baja ese libro ahora mismo», gritó Alejandro, su voz resonando en toda la habitación. Se paró frente a su esposa, mirándola con ojos llenos de odio y reproche. Lucía no se inmutó. Parecía haber anticipado que su marido llegaría a casa furioso. Con un movimiento muy lento y tranquilo, Lucía cerró su libro, lo dejó en la mesa junto a su taza y levantó la cabeza para mirar a su marido. Se alisó el borde de la ropa con serenidad. «¿Qué pasa, mi amor? Rara vez llegas a esta hora». «¿Hay algún problema grave en tu nueva oficina?», preguntó Lucía con una voz extremadamente suave.
sin dejarse llevar por la emoción de su marido. No te hagas la tonta. Mi madre me acaba de llamar llorando de miedo porque los cobradores han ido a buscarla. Alejandro señaló el rostro de su esposa con un dedo tembloroso. ¿Por qué dejaste de enviarles dinero? ¿Por qué has hecho sufrir y humillar a mi familia frente a los vecinos a propósito? Sabes que mi madre necesita ese dinero para pagar las letras. Lucía sonrió levemente, una sonrisa que indicaba victoria y lástima por el patético hombre que tenía delante. Se recostó en el sofá, apoyó las manos en su regazo y respondió con calma. No me hago la tonta, mi amor. Lo detuve a propósito. ¿No era eso lo que querías? Dijiste que yo debía cuidar de mi propia familia y que tú cuidarías de la tuya con tu nuevo sueldo de 5.000 euros. Pero no me dijiste que en realidad los habías estado manteniendo con más de 2.500 euros al mes. Si hubiera sabido que sus deudas eran tan grandes, no te habría dicho que sí. Ahora, abre la aplicación de tu banco y vuelve a transferir el dinero a la cuenta de tu madre. Necesitan el dinero esta tarde para evitar que les confisquen el coche. La orden de Alejandro sonó forzada, intentando recuperar el control sobre su esposa. Lentamente, Lucía se levantó de su asiento, se puso de pie, erguida frente a su marido, manteniendo una distancia prudencial. Miró fijamente a Alejandro a los ojos, mostrando una firmeza que él nunca antes había visto. Lo oculté todo durante años porque quería proteger tu dignidad como esposo. Acepté vivir con sencillez para que tu madre pudiera aparentar lujo y tú pudieras estar orgulloso de ser un hijo útil. Pero ¿cómo me lo pagaste? Me insultaste. Menospreciaste a mis padres enfermos. Te creíste el ser más poderoso, solo por un pequeño aumento en tu sueldo, porque nunca dijiste la verdad. Tú tienes la culpa por mentir. Ahora, como mi esposa, debes obedecerme. Envía el dinero ahora mismo, Lucía, gritó Alejandro, escondiéndose aún detrás de su papel como cabeza de familia. Nunca más, respondió Lucía con calma y firmeza. ¿Acaso no dijiste que mi dinero es mi dinero, y tu dinero es tu dinero? Tu familia es tu responsabilidad. Usa tu nuevo sueldo del que tanto presumes. Si no te alcanza, pide un préstamo al banco o vende las cosas caras de tu madre. He terminado de ser la cajera de tu desagradecida familia. Alejandro se quedó sin palabras. Las frases que su esposa había soltado eran exactamente las mismas que él había dicho unas noches atrás. Un arma que se volvió en su contra, golpeando directamente su ego y su arrogancia. Abrió la boca para responder, pero no le salió la voz. Su rostro enrojeció de ira e inmensa vergüenza. Se dio cuenta de que no tenía poder para obligar a su esposa. Toda su cómoda vida estaba en manos de la mujer que permanecía serena frente a él. Sin importarle su marido, que seguía de pie en el salón, Lucía se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio. Abrió el gran armario de Alejandro, bajó una maleta enorme y la puso sobre la cama. Rápida y metódicamente, sacó toda la ropa de trabajo, la ropa de casa y los objetos personales de su marido y los metió en la maleta. No los dobló con cuidado, simplemente los metió a presión hasta llenar la maleta. Forzó la cremallera para cerrarla y tiró del asa. Lucía salió de la habitación arrastrando la pesada maleta. Se detuvo frente a Alejandro y la tiró al suelo, provocando un fuerte estruendo. Alejandro se sobresaltó al ver sus pertenencias fuera. A partir de esta noche, dormirás fuera de esta habitación. O mejor aún, vuelve a casa de tu madre y ayúdales a enfrentarse a los cobradores. Después de todo, tú eres su héroe y su orgullo, dijo Lucía con una mirada gélida. Sin esperar respuesta, Lucía volvió a la habitación y cerró la puerta, echando la llave por dentro. Dejó a Alejandro solo en el salón, mirando su enorme maleta con la mente en blanco, mientras el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Esa noche, el viento soplaba con fuerza cuando Alejandro salió de la casa, arrastrando su gran maleta. Ninguna palabra de despedida salió de la boca de su esposa. La puerta de madera tallada estaba fuertemente cerrada y asegurada, dejando atrás todas las comodidades de la vida de las que Alejandro había disfrutado sin jamás ser agradecido. Metió la maleta en el maletero del coche con el alma destrozada. Sus manos temblaban al arrancar el motor. Durante el camino, la mente de Alejandro no dejaba de buscar una solución. Condujo su coche hacia la casa de su madre con la mirada perdida. Al llegar, el ambiente era desolador. La luz del salón era tenue, y desde fuera se escuchaban sollozos continuos. Alejandro abrió la puerta y encontró a doña Marta abrazada a un cojín en el sofá mientras lloraba. A su lado, su hermana Isabela estaba tirada en el suelo con una almohada en la cara. Al ver llegar a su queridísimo hijo,
Doña Marta se levantó de inmediato y abrazó a Alejandro. La anciana mujer descargó toda su angustia. Le contó cómo habían llegado los cobradores con rostros amenazantes, advirtiendo que confiscarían el coche por la fuerza y humillarían a su familia frente a todos. Alejandro, intentando mantener la poca dignidad que le quedaba, acarició los hombros de su madre e intentó calmar la situación. Se sentó en el sofá y prometió que iría al banco y a la financiera a la mañana siguiente para pedir un aplazamiento. Lleno de una falsa confianza, Alejandro dijo que acababa de ser ascendido a gerente con un sueldo de 5.000 euros al mes y creía que esa cantidad sería suficiente para arreglar todo el desastre. Pero las palabras de Alejandro solo hicieron que doña Marta llorara más fuerte. ¿Crees que 5.000 euros son suficientes para pagarlo todo, Alejandro?, sollozó doña Marta mientras le golpeaba suavemente el brazo. La deuda total del coche, las 3 tarjetas de crédito al límite y los préstamos personales en el banco ya superan los miles y miles de euros solo este mes. Y eso sin contar el capital principal, que asciende a decenas de miles. Tu sueldo ni siquiera da para cubrir los intereses de demora. Alejandro se quedó mudo. Escuchar los miles y miles de euros de la boca de su madre fue como si le cayera un rayo. Solo entonces se dio cuenta de lo astronómicos que eran los gastos de su familia que Lucía había estado financiando en secreto. Miró alrededor de la casa de su madre, vio los costosos muebles, los adornos de cristal y los caros aparatos electrónicos. Nada de eso había sido comprado con el sudor de su frente, sino con el dinero de su esposa. Un intenso mareo asaltó la cabeza de Alejandro. Esa noche no pudo pegar ojo. Se dio vueltas en su vieja cama, pensando en cómo salvar el honor de su familia, sin tener que volver a rogarle a Lucía. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina con el rostro demacrado y oscuras ojeras. No tenía ganas de trabajar. El nuevo puesto del que tanto había presumido hace apenas unos días ahora le parecía inútil. Sentado en su cómoda silla de gerente, su mente volaba constantemente hacia las deudas de su madre. Intentó hacer un plan financiero, calculando cada céntimo de su sueldo, pero siempre fracasaba. Los gastos y deudas de su familia superaban con creces sus ingresos mensuales. Aún no había terminado de pensar en una solución cuando, de repente, sonó el teléfono de su escritorio. Era la recepcionista de la planta baja. Con tono de pánico, le informó que unos hombres con aspecto amenazante habían llegado al vestíbulo y estaban buscando a Alejandro para cobrar una deuda. Alejandro entró en pánico, bajó corriendo al vestíbulo y arrastró a los cobradores fuera del edificio para no llamar la atención. En una esquina de la calle, cerca de la oficina, Alejandro les rogó que le dieran tiempo, prometiendo pagarles una parte el día de cobro a fin de mes. Los hombres se fueron después de lanzarle amenazas. Sin embargo, varios empleados ya habían presenciado la escena. Los rumores sobre el nuevo gerente siendo perseguido por cobradores de deudas se esparcieron rápidamente. La reputación que Alejandro tanto había cuidado comenzaba a desmoronarse. Los días siguientes fueron un infierno para él. Su rendimiento cayó en picado. A menudo cometía errores en los informes, llegaba tarde por la falta de sueño y se quedaba con la mirada perdida en reuniones importantes. El clímax de todo el desastre ocurrió a mediados de mes. Mientras Alejandro estaba sentado en su escritorio, masajeándose las sienes palpitantes, sonó su teléfono. Un mensaje de recursos humanos le ordenaba presentarse inmediatamente en el despacho del director de RR. HH. Un mal presentimiento envolvió el corazón de Alejandro. Caminó lentamente hacia la oficina. Dentro de la fría sala, el director de RR. HH estaba sentado seriamente frente a su gran escritorio. Sobre la mesa había una carpeta roja abierta. Le indicó a Alejandro que se sentara sin dedicarle una sola sonrisa. El ambiente era rígido y tenso. El director respiró hondo antes de comenzar la conversación que destruiría la vida que le quedaba a Alejandro. Alejandro, te he llamado hoy porque la empresa ha recibido una notificación oficial del juzgado y del banco, dijo el director mientras le entregaba unos documentos sellados a Alejandro. Esta orden judicial establece que todo tu sueldo, bonos y cualquier beneficio que recibas en esta empresa quedan congelados y serán embargados automáticamente a partir de este mes, por un período indefinido. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Con las manos temblorosas, cogió los papeles y los leyó rápidamente. Un momento. Aquí hay un error. Yo nunca le he pedido esta cantidad al banco. Esta es una deuda de mi madre. ¿Por qué me embargan a mí el sueldo?
protestó Alejandro, elevando la voz por el pánico. El director negó con la cabeza. Lee con atención la sección de las firmas, Alejandro. Sí. Tu madre recibió los fondos. Pero ella usó tus datos como avalista principal en el contrato legal del préstamo. Si el prestatario no paga, el avalista asume toda la deuda. Y debido a que firmaste el documento como avalista hace años, el banco tiene todo el derecho de embargar tu sueldo, directamente desde la nómina de la empresa. Alejandro leyó el documento una y otra vez, intentando buscar una escapatoria, pero la firma sobre el sello era innegablemente suya. Recordó que, hace algunos años, su madre le había entregado un montón de papeles, pidiéndole que los firmara para trámites administrativos normales de la familia. Alejandro, que confiaba ciegamente en su madre y se sentía un hijo obediente, los firmó sin leer el contenido. Nunca imaginó que esa firma se convertiría en una bomba de relojería que estallaría justo en el momento en que se sentía en la cima del éxito. ¿Entonces este mes no recibiré nada de sueldo?, preguntó Alejandro con la voz temblorosa, mientras las lágrimas de desesperación comenzaban a formarse en sus ojos. Ni un solo céntimo, Alejandro. Los 5.000 euros íntegros serán tomados directamente por el banco para pagar los atrasos, los intereses de mora y la deuda principal de tu madre. Y viendo la deuda total escrita aquí, tu sueldo seguirá siendo embargado durante los próximos años hasta que se pague por completo, explicó el director sin emoción. Luego añadió: además de eso, la junta directiva está profundamente decepcionada por la caída en tu rendimiento. A esto se suma el incidente de los cobradores en el vestíbulo. La empresa te da una advertencia severa. Si este problema personal sigue afectando tu trabajo, no tendremos más opción que despedirte. Alejandro no pudo soportar el peso del problema. La realidad de no tener dinero, estar en peligro de perder el trabajo y tener deudas de decenas de miles de euros le hizo perder la cordura. Tiró los papeles al suelo, se tiró del pelo y gritó histéricamente en la oficina. Sus gritos llenos de frustración y arrepentimiento se escucharon fuera, provocando que varios empleados se detuvieran a murmurar. Alejandro lloró sin consuelo, maldiciendo su propia estupidez. La arrogancia que tanto había alimentado lo había arrojado al abismo más profundo, y sabía que ahora nadie podría ayudarlo. La noticia sobre la quiebra de la familia de doña Marta se extendió rápidamente entre sus familiares. El amado coche de doña Marta fue confiscado a la fuerza por el banco, una tarde en la que muchos vecinos fueron testigos, dejando una mancha de vergüenza imborrable. Doña Marta, incapaz de aceptar su repentina ruina, se negó a culparse a sí misma por su desorbitado estilo de vida. Tampoco culpó a su hijo, que ahora estaba hundido y sin sueldo. En lugar de eso, buscó un chivo expiatorio fácil. Centró toda su ira y odio en Lucía. En su mente, Lucía era la única culpable de todas sus desgracias. Si Lucía no hubiera dejado de enviar el dinero, su familia seguiría siendo feliz y respetada por todos. Con la malicia envolviendo su corazón, doña Marta planeó una gran reunión familiar para el fin de semana. Llamó a todos sus hermanos, tíos y tías, para que fueran a su casa. Usó como excusa que había un problema familiar urgente que debía resolverse. Doña Marta creía que, si lograba humillar a Lucía frente a todos, ésta se vería obligada a rendirse y a reabrir el grifo del dinero. Alejandro, que ya no tenía ganas de vivir, se sentó en silencio en un rincón. Sabía que el plan de su madre era peligroso, pero en el fondo de su corazón aún esperaba que este método astuto lograra doblegar a su esposa. El domingo al mediodía, el salón de doña Marta estaba lleno de parientes. Estaban sentados en círculo, murmurando sobre el aspecto desordenado de la casa y la falta de comida para los invitados. Doña Marta se sentó en el centro y comenzó su teatro echándose a llorar. Contó una sarta de mentiras sobre su sufrimiento debido al abandono de su nuera. Acusó a Lucía de ser una mujer traicionera que sentía envidia del éxito de Alejandro. Relató que tras el ascenso de Alejandro, Lucía se había apoderado de toda su riqueza y se negaba a darle un solo céntimo a su suegra. Los parientes, al escuchar solo una versión de la historia, empezaron a enfadarse. Estuvieron de acuerdo y condenaron las acciones de Lucía, que consideraban inmorales. Justo en el momento de mayor tensión, un coche elegante se detuvo lentamente frente a la verja. La puerta se abrió, y Lucía salió con total serenidad. Iba vestida de forma pulcra y decente, proyectando un aura de paz. En su mano derecha, llevaba un maletín con un ordenador portátil, y en la izquierda, un pequeño proyector portátil. Entró en la casa,
Saludó suavemente y se dirigió a los mayores con respeto. Algunos parientes la miraron con desprecio, pero Lucía no se inmutó. Caminó hacia el centro de la habitación, justo frente a doña Marta, quien la fulminaba con la mirada. «Por fin llegas, esposa desagradecida», gritó doña Marta. Señaló el rostro de Lucía frente a toda la familia. «Miren, todos. Esta es la mujer que ha destruido nuestra familia. Tienes el descaro de venir aquí después de haber hecho sufrir y pasar hambre a tu propia suegra». El tío Ramón, uno de los hermanos mayores de la familia, también intervino. «Lucía, estoy muy decepcionado contigo. Alejandro es un buen marido y muy trabajador. Ahora que gana un gran sueldo, deberías ser agradecida y apoyarlo para hacer feliz a su madre. No acaparar el dinero de tu esposo y abandonar a tu suegra. Eso es un gran pecado ante Dios y ante nuestra familia». Lucía escuchó todas las acusaciones con una leve sonrisa en los labios. No interrumpió. Dejó que desahogaran todas las falsas ideas que doña Marta les había inculcado. Cuando la sala se quedó en silencio y todas las miradas se centraron en ella, Lucía puso su maletín sobre la mesa. Sin decir palabra, sacó su ordenador portátil y el proyector. Rápidamente lo conectó y apuntó la lente del proyector hacia la pared blanca del salón. Lo encendió y en unos segundos, la pared se convirtió en una pantalla gigante que mostraba filas de números y tablas. «Le agradezco a doña Marta por reunir a toda la familia hoy. Esta es la oportunidad perfecta para corregir todas las calumnias», dijo Lucía, con voz clara y firme. Pulsó una tecla, mostrando la primera página de su informe financiero. «Tíos, tías, familia, por favor, miren la pantalla. Esta es una copia del extracto de mi cuenta bancaria personal de los últimos 5 años, desde que Alejandro y yo nos casamos», explicó Lucía señalando los números. «Como pueden ver, cada primer día del mes hay una transferencia de 2.500 euros. Está claramente escrito el nombre del destinatario. Una cuenta a nombre de doña Marta». El salón se quedó en absoluto silencio. Los ojos de los parientes se abrieron de par en par al ver la gran cantidad de dinero que se enviaba de forma regular. El tío Ramón se acercó, entrecerrando los ojos para asegurarse de que el nombre escrito era efectivamente el de su hermana. Lucía volvió a pulsar una tecla, mostrando el detalle de los gastos de la cuenta de doña Marta, obtenidos del historial de pagos. ¿En qué se gastaban los 2.500 euros que provenían del esfuerzo de mi propio negocio? Mírenlo ustedes mismos. Pago de cuotas de un coche de lujo a nombre de doña Marta. Facturas de una carísima clínica de belleza para Isabela. Compra de bolsos y zapatos de marca. E incluso facturas de restaurantes caros con sus amigas. Todo eso se pagaba con mi dinero, no con el de Alejandro. Lucía miró fijamente a su marido, que mantenía la cabeza gacha por la vergüenza. El sueldo de Alejandro antes de ser ascendido ni siquiera le permitía grandes lujos. Apenas podía darle 300 euros a su madre. Yo fui quien asumió todo el peso en secreto. Acepté ahorrar y no gastar para que mi marido pudiera mantener su orgullo y no se sintiera como un fracaso como hijo. Pero mi bondad fue pagada con traición e insultos tan pronto como él consiguió un pequeño aumento de sueldo. Las pruebas irrefutables proyectadas en la pared destruyeron todas las mentiras de doña Marta. La familia, que antes sentía lástima, ahora miraba a doña Marta y Alejandro con asco y rabia. La tía Nieves, conocida por tener la lengua afilada, se levantó y señaló a doña Marta. «Marta, no tienes vergüenza. Siempre andabas presumiendo en las reuniones, diciendo que eras rica porque tu hijo era un triunfador. Y resulta que todo tu lujo salía de exprimir a tu nuera. Con razón, ahora pasas hambre. Te han cortado la fuente del dinero», gritó la tía Nieves. El tío Ramón negó con la cabeza, con el rostro reflejando una profunda decepción. Se acercó a Alejandro y le dio una fuerte palmada en el hombro. «Y tú, Alejandro, pensé que eras un verdadero hombre, capaz de liderar a su familia. Resulta que solo te escondías detrás de tu mujer y dejabas que tu madre se puliera toda su fortuna. Eres una vergüenza para el nombre de nuestra familia». Doña Marta se quedó muda. Su rostro ardía de la inmensa humillación. Sus secretos habían sido expuestos frente a todos. Su cuerpo temblaba tanto que acabó sentándose en el suelo, llorando desconsoladamente. Isabela, que estaba de pie cerca de la puerta, salió corriendo hacia su habitación y se encerró porque no podía soportar la vergüenza. Lucía, con total calma, apagó el proyector. Guardó todo en su maletín y se puso de pie, erguida. «Vine aquí para mostrar la verdad. A partir de hoy,
No vuelvan a mencionar mi nombre ni me asocien con sus problemas de dinero. Ya he presentado la demanda de divorcio en el juzgado. Cuídense de su familia, tal como Alejandro me exigió hace poco. Lucía dedicó una última sonrisa llena de alivio, asintió al tío Ramón y a los demás a modo de despedida, y salió de la casa con la cabeza bien alta. Dejó atrás a doña Marta llorando en el suelo y a Alejandro aturdido en medio de la destrucción, viendo cómo su dignidad era pisoteada sin salvación posible. Los días siguientes fueron como una pesadilla interminable para la familia de doña Marta. Una mañana, hubo un gran alboroto frente a su casa. Una enorme grúa se detuvo frente a la verja. Varios hombres robustos bajaron y abrieron la puerta de inmediato. Eran los empleados de la financiera, con la orden de embargar y llevarse el coche. Las advertencias previas habían sido ignoradas, y ahora era el día límite. Doña Marta salió corriendo de la casa con la ropa arrugada, la cara hinchada y el pelo alborotado. Lloraba histéricamente. Se agarró a la parte delantera de su querido coche y rogó que le dieran más tiempo, pero los trabajadores fueron fríos y profesionales. Le mostraron la orden judicial y comenzaron a enganchar los ganchos de acero debajo del vehículo. La escena atrajo la atención de toda la urbanización. Los vecinos, que antes miraban a doña Marta con envidia, ahora se amontonaban, murmuraban e incluso algunos se reían abiertamente. Isabela, muerta de vergüenza, solo miraba por la ventana mientras lloraba. En pocos minutos, el coche, símbolo de su arrogancia, fue arrastrado lentamente, subido a la grúa y llevado lejos. Doña Marta se desplomó en la calle, llorando por su destino, que ahora era el gran chisme de todo el vecindario. En otro lugar, Alejandro estaba sentado con la mirada vacía en un pequeño parque. Acababa de salir de una reunión donde le habían recriminado por una presentación desastrosa. Su mente era un caos. Sabía que no cobraría el sueldo de ese mes porque el banco se lo había embargado todo. No tenía dinero ni siquiera para comprarse la comida del mediodía. La desesperación empezaba a devorar su cordura. Pensó en su antigua vida llena de comodidades. Ahora, era un hombre fracasado, ahogado en deudas por su propia estupidez. En medio de esa desesperación, una pésima idea cruzó por su mente. Recordó la caja fuerte de acero en el armario de la habitación de Lucía, donde ella solía guardar joyas y dinero. Pensó que, como aún seguía siendo su marido ante la ley, no sería un delito si cogía un poco para salvar a su familia. Usando la llave que aún conservaba, entró a hurtadillas en la casa de Lucía. Escuchó el sonido del agua corriendo en el baño y pensó que Lucía se estaba duchando. Esa era su oportunidad. Entró sigilosamente en el dormitorio y abrió el armario. Vio la caja fuerte. Con las manos temblorosas, introdujo la combinación, la fecha de su aniversario de bodas. Hizo clic y se abrió. Pero, para su sorpresa, la caja fuerte estaba vacía. No había joyas, no había dinero. Lo único que había dentro era una gruesa carpeta roja. La sacó y la abrió. La primera página era una copia de la demanda de divorcio. La segunda página casi le corta la respiración. Era un borrador de una denuncia policial por allanamiento de morada e intento de robo a su nombre, lista para ser presentada. ¿Qué buscas, mi amor? Oro para pagar las deudas de tu madre. Una voz suave pero gélida rompió el silencio. Alejandro se giró y vio a Lucía de pie en la puerta del baño, completamente vestida. No se estaba duchando. El sonido del agua era solo una grabación para atraparlo. Lucía, yo. Solo estaba buscando mis documentos antiguos. Se excusó Alejandro, palideciendo. Lucía se acercó. Eres un hombre patético, Alejandro. Sin dinero, con el banco quitándote el sueldo, tu familia destruida. Y ahora entras en mi casa como un ladrón para llevarte la riqueza de la mujer a la que insultaste. Lucía señaló la carpeta. Ya he trasladado todas mis joyas y dinero al banco desde el día que te eché. Sabía que volverías aquí cuando estuvieras desesperado. Qué bueno que hayas venido hoy. La demanda de divorcio ya ha sido presentada oficialmente y también entregaré esa denuncia policial, junto con la grabación de la cámara de seguridad de esta habitación, si te atreves a tocar una sola cosa más. Alejandro levantó la vista hacia la esquina del techo y vio la pequeña cámara de seguridad. Las rodillas le temblaron. Lucía, ayúdame. Dame otra oportunidad. Cambiaré. Me arrepiento de todo. No te divorcies de mí. Estoy destruido sin ti, suplicó Alejandro, perdiendo toda su dignidad. Ahí tienes la puerta, respondió Lucía con total frialdad, señalando hacia el salón.
Llévate los papeles del divorcio y asegúrate de presentarte en el juzgado. Si no sales de esta casa en 10 segundos, llamaré a la policía. Sin otra opción, Alejandro tomó la carpeta roja y salió de la casa, dejando atrás el lugar que alguna vez fue su refugio. Todas las puertas se habían cerrado para él. La arrogancia de la que alguna vez presumió ahora lo enterraba en vida. Pasó un mes. Llegó el día que Alejandro más temía. En el edificio de los juzgados, Alejandro tenía un aspecto desastroso. Su ropa estaba arrugada, su cuerpo delgado y tenía grandes ojeras. Por otro lado, lucía tranquila y hermosa junto a su abogado, el abogado Santos. Su negocio había crecido aún más desde que se liberó de la carga de la familia de Alejandro. Dentro de la sala, después de que fallara la mediación, comenzó el juicio. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Alejandro se puso de pie, recuperando un falso orgullo. Su señoría, estoy de acuerdo con el divorcio. Pero tengo una petición. Durante nuestro matrimonio, mi exesposa dirigió un negocio en secreto y acumuló una gran fortuna. Como su esposo y cabeza de familia, reclamo mi derecho a la división de bienes gananciales. Exijo la mitad de todas sus propiedades, la mitad del saldo de su negocio y la mitad del valor de la casa. Ese es mi derecho según la ley. Lucía solo sonrió. Su abogado, el abogado Santos, se puso de pie y sacó un documento. Su señoría, en respuesta a la petición del demandado, tenemos pruebas que refutan sus pretensiones. Lo que tiene usted en sus manos ahora es la copia original de un acuerdo prenupcial con separación de bienes, firmado por ambas partes 2 semanas antes de la boda. Alejandro se quedó paralizado. El abogado Santos continuó. Este acuerdo, que Alejandro firmó voluntariamente, estipula que todos los bienes, ingresos y negocios adquiridos por cada uno durante el matrimonio seguirán siendo propiedad exclusiva de cada uno, sin que exista una mezcla de bienes. Mi clienta tiene el control total sobre su negocio, y Alejandro sobre su sueldo. No hay bienes gananciales entre ellos. De repente, los recuerdos golpearon a Alejandro. Él mismo había obligado a Lucía a firmar ese acuerdo antes de casarse. En aquel entonces, él sentía que tenía un futuro brillante, y que Lucía era solo una mujer ordinaria. Hizo el acuerdo para protegerse a sí mismo, por miedo a que Lucía le quitara la mitad de su riqueza si alguna vez se separaban. El mismo acuerdo que hizo para proteger su arrogancia se había convertido en la espada que cortó todas sus esperanzas. ¿Reconoce este documento? ¿Es esta su firma?, preguntó el juez. La reconozco, su señoría, respondió Alejandro casi en un susurro, bajando la cabeza por la vergüenza. El juez golpeó el mazo 3 veces. Concedió el divorcio y denegó todas las peticiones de Alejandro. Alejandro salió del juzgado aturdido. El hombre arrogante que había dicho mi dinero es mi dinero, y tu dinero es tu dinero, se había tragado sus propias palabras. Salió de la vida de Lucía sin nada en las manos. Volvía a su destruida familia para enfrentarse a una vida entera pagando deudas por culpa de su propia arrogancia. Pasaron 6 meses. La vida de Lucía floreció. Su negocio había crecido exponencialmente y ya había abierto una nueva oficina en el centro de Madrid. La salud de su padre había mejorado y se había llevado a sus padres de vacaciones por Europa. La felicidad y la paz por fin habían llegado a sus vidas. En el otro extremo de la ciudad, bajo el sol abrasador, la realidad era muy distinta. Un hombre vestido con la chaqueta verde de una aplicación de reparto a domicilio estaba sentado en la acera. Tenía la piel curtida, estaba muy delgado y sudaba a mares. Ese hombre era Alejandro. Tras ser despedido de su trabajo, se vio obligado a trabajar como repartidor para poder mantenerse a sí mismo, a su madre y a su hermana. De repente, su teléfono con la pantalla rota vibró. Un mensaje de doña Marta. Alejandro, ¿a qué hora vienes? Cómpranos arroz, no queda nada. Y pide un préstamo, nos van a cortar la luz. Le siguió un mensaje de Isabela. Hermano Alejandro, mándame 50 euros. Se me acabó la crema para la cara. Se me está estropeando el cutis. Me da vergüenza salir. El pecho de Alejandro se oprimió. Su madre seguía dándole órdenes como si no tuvieran problemas, y su hermana seguía viviendo en la ilusión del pasado. Al levantar la vista, vio una valla publicitaria gigante en la acera de enfrente. Allí estaba la cara de Lucía, ahora imagen patrocinadora de un producto famoso. Debajo de su hermosa foto estaba el eslogan: la verdadera fuerza nace de la tranquilidad y la independencia. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara de Alejandro.
Recordó la noche en la que presumió de su sueldo. Recordó la orden arrogante que le dio a Lucía. Si tan solo hubiera contenido su ego, si tan solo hubiera sido agradecido, seguramente aún estaría al lado de su extraordinaria esposa. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro lloró en la acera, maldiciendo su estupidez. Había arrojado la joya más valiosa de su vida por una arrogancia vacía que ahora lo enterraba en un sufrimiento sin fin. Ese fue el precio más caro que tendría que pagar por el resto de su vida. La historia terminó con absoluta justicia, donde la bondad encontró el camino hacia la felicidad y la arrogancia recibió un castigo perfecto e inolvidable.